ya estamos grabando nuestro episodio número 13. 13 de mala suerte y 13... Y 13 de octubre de miedo. Eso. Octubre de terror. Yo vengo preparada para la ocasión. Melissa viene ad hoc, para los que nos están viendo en el video en YouTube, que sabías, para que sepan que, y recuerden que nuestros episodios están en YouTube para que nos vean. Melissa trae una playera de una calavera porque pensó que eso iba a hacer que sus historias me dieran más miedo. Episodio con referencia a leyendas urbanas. El día Leyendas de hoy. urbanas, así es. Yo en lo personal soy súper miedosa, entonces me estaban ayudando a hacer este episodio, pero vimos que ya se acercaba la fecha de Halloween, así que teníamos que hacerlo. Sí, y que sepa que va a ser, o sea, lo que queda del mes va a ser de terror. O sea, es octubre de terror, Melissa, es octubre de miedo. Yo solamente quiero decir que vengo con un buen estado de ánimo el día de hoy porque Adele sacó canción. Adele sacó. Entonces estamos de celebración. Yo nada más estoy esperando a que Rihanna saque, pero pues no le veo para cuándo. No le veo para cuando saca y saca ropa. Saca y saca ropa y lo que esperara, ¿no? Esto no es lo que esperábamos. Sí, no, lo que nadie. esperamos es tu CD. Aparte ella ya se burla. Rihanna, si me estás viendo, Amiga. Amiga, si me estás viendo ya basta. Necesito el CD. Pero bueno, hace mucho no grabamos unos solas, entonces también ya estamos de vuelta tú y yo. Sí, ya se me olvidó. Tuvimos mucha celebridad aquí en el podcast. Mucha celebridad. Ya me andaba dando pena y oso, sí. Nosotras dos nada más, pero bueno. Pero bueno, traemos leyendas urbanas Bueno, era específico de Monterrey, pero yo hice trampa y traigo algunas internacionales y también tú traes algunas nacionales. No, está súper bien. Muy bien. Entonces vamos a ir contando una, así hasta que sean 6 horas. Así es. Prepárense. Aparte el día, bueno, no sé dónde estén escuchándonos, pero el día de hoy, y no sé cuándo salga esto, pero está lloviendo, hay tormenta eléctrica, entonces si... No tenemos... Si yo de repente... Ay, no, ese no era. Si yo de repente desaparezco y dejo a Luli hablando, es que me dio miedo y ya me fui a esconder. Se entiende. Sí, siempre he sido muy miedosita. O sea, a mí me da mucho miedo esto. Sí. Entonces, si salgo corriendo, pues... Yo sé que te da miedo, pero sí. Hay que afrontar tus miedos. Sí, no, aquí estamos para trabajar. Aquí estamos para trabajar. Muy bien. Entonces voy a empezar yo, primero con una leyenda. Okay. Aquí lo aparte recuerda que son leyendas. Leyendas. O sea, leyenda es de que definición. Puede ser que sea verdad o puede que no sea verdad. Ya, ok. Lo que dice la gente. Ajá. Aquí todo lo manejamos entonces como leyendas. Nada de lo que decimos aquí. Nuestro podcast está basado en leyendas. Leyendas urbanas. Entonces, mi primera leyenda, pues es un poquito internacional, pero basada en Monterrey. Ok, adelante. Y se llama El verdadero Hannibal Lecter era mexicano. Ay, cállate la boca. Entonces, se viene bueno. En el 2013... Que es de un caníbal, ¿no? En la película Hannibal. Sí, pero que es caníbal. Sí. Por si hay gente que no la ha visto. Es la del silencio de los inocentes. Ajá. Sí. Ok, entonces ahí te va. La voy a leer porque es información muy importante. Información verídica. En el 2013, en la edición del 25 aniversario del libro de Silence of the Lamb o Silencio de los Inocentes, su autor Thomas Harris reveló que el Dr. Salazar, seudónimo que utilizó para proteger la identidad del asesino, fue el criminal mexicano que se inspiró para crear el personaje de Hannibal Lecter. Entonces, en el año 1960, Harris, el cual tenía 23 años, trabajaba como periodista para la revista Argosy. La neta no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno. Una revista. Entonces tenía 23 años y viajó a México, al penal de Topo Chico, aquí en Nuevo León, a entrevistar a un prisionero norteamericano que se llamaba Dykes Askew Simons, quien estaba sentenciado a muerte por asesinar a 3 jóvenes. Simons había intentado escapar de prisión un año antes con la ayuda de un guardia que al final lo traicionó y le disparó, por lo que resultó herido. Y fue el doctor Salazar, cirujano, que le salvó la vida. Un fun fact que me pasaron ahí en el grupo de mis amigas es que el que fue a entrevistar, el norteamericano que fue a entrevistar que estaba acusado, fue como el primer caso de un convicto americano en una cárcel mexicana y logró salir por ayuda de dinero del dueño de Dechi de Texas. Wow. Sí. A ver, o sea, el que fue a entrevistar a un... Ajá, se cuenta que... Al criminal al que fueron a entrevistar fue el primer caso de un norteamericano. En otra parte. Sí. Y el dueño de HB de Texas lo sacó. Lo sacó con lana. Y había asesinado a 3 muchachos.
Y ya puso 50 y chivis. 50 chivis, sí. Bueno, gracias a Elena y Andrea que me pasaron Muchas gracias. dato. Entonces Harris, a la hora de venir a entrevistar, solicitó, o sea, como conociendo toda la historia, permiso para poder entrevistar al doctor, o sea, el que le había salvado la vida al prisionero norteamericano. Entonces así fue como conoció a un hombre pequeño, ágil y de cabello rojo oscuro, que se paraba erguido y tenía cierta elegancia en su postura. Conforme avanzó la plática con este doctor, que aquí le llama doctor Salazar, Harris describe que perdió el control de la plática, que recuerda que entre él y el doctor comenzaron a surgir muchas preguntas. Bueno, el doctor le empezó a hacer muchas preguntas como, ¿crees que Simons fue atormentado en la escuela porque estaba desfigurado? Porque decían que Simons, el norteamericano, tenía como que una desfiguración en la cara, ¿no? El que estaba preso. El que estaba preso, ajá. Okay. El doctor Salazar también estaba preso. Entonces, bueno, ya me adelanté, perdón. ¿Cómo era? Sí, surprise. Bueno, todos mueren. Todos estaban dentro de la cárcel. Todos, haz de cuenta que el doctor y el Simons también estaban dentro de la cárcel. Okay. Entonces, pero todavía no lo habían mencionado. Pero no pasa nada. Ok, seguimos. Y le hacía preguntas como, ¿cómo eran sus víctimas? ¿Qué crees que lo haya provocado? O sea, como que sí. El doctor, al que le estaba entrevistando, él le hacía preguntas como que para conocer más de este caso, ¿no? Entonces, pero no fue hasta que Harry salió de la oficina del doctor que el autor le preguntó al director de la prisión que cuánto tiempo había trabajado Salazar en la prisión. Y pues la respuesta le dio vida a Héctor porque dice, ¿no sabes quién es? Le respondió el director de la cárcel a Harris. El doctor es un asesino. Como cirujano podría empaquetar a sus víctimas en una cajita pequeñitititita y de que nunca va a dejar este lugar, está loco ese doctor. Entonces como que él de que, ¿cómo? O sea, entonces dice, pero pues sí, y luego ya la historia sí dejó la cárcel, o sea, el doctor Salazar sí dejó la cárcel. El verdadero Hannibal Lecter permaneció en prisión por 20 años. No vamos a mencionar el nombre de quién sí. Fue, le seguiremos llamando doctor Salazar, pero ajá. Se sabe quién fue. Pero una vez que salió este libro, se supo rápidamente de quién se trataba. O sea, una vez que ya como que dijo que está basado en este caso, que pasó, o sea, obviamente todo el mundo dijo que es este. Sí. Y bueno, se supo rápidamente de qué se trataba. En 1961, el doctor Salazar fue el último mexicano en recibir la pena de muerte por haber asesinado a su pareja, pero su pena se cambió ya que era un miembro de una familia muy prominente. O sea, él fue la primera persona en México en recibir la pena de muerte, pero no la cumplió porque era una familia muy importante. Prominente, ¿no? Entonces se sabe que estuvo recluido hasta el 2008 por los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión. Asesinó a su pareja sentimental con un bisturí y lo metió en una cajita pequeña. Y bueno, se tienen varias teorías de por qué sucedió. O sea, una se dice que fue de defensa propia, otros que se trató de una deuda y unos más apuntan a que fue un crimen pasional. A ver, o sea, pero los ponían en una cajita y se los comía. No, ¿se comía los órganos? Nada más los ponían en una cajita. Dice, sí, o sea, y los mataba y hacía todo para que cubriera todos sus órganos, los hacía que lo cupieran en una cajita. Ah, la fregada. ¿Y pero sí. por qué es Hannibal Lecter? Pues, o sea, ahí te va, bueno, entonces, en 1900 se ganó títulos como El Hombre Lobo de Nuevo León, Médico Asesino, El Monstruo de los Talleres, El Vampiro. No se sabe si cometió únicamente un asesinato o más. Okay. Eso sí, el asesinato tiene registro. Se sabe que mató a la víctima mientras estaba viva y confesó con orgullo que al cortarlo no tocó sus huesos. Ay, Dios mío santo. Y bueno, el doctor falleció en el 2009 y quizás por esto unos años después el autor se atrevió a revelar que fue su fuente de inspiración. Okay. Después de una vez que ya salió, o sea, un año que estuvo libre y en lo que murió, se dedicó como que a tratar a personas de la tercera edad y nunca concedió ninguna entrevista bajo este tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Y bueno, último dato, Harris, el autor del libro y luego de la película, nunca le pudo decir al doctor que había sido su inspiración para crear esta obra y esta película. O sea, Hannibal de la vida real nunca supo que esa película estaba basada en él. Estaba basada en él. Ajá. Digo, yo creo que si te dicen hay una película que está basada en y le escribió esto, dices, tal vez hablan de mí, pero bueno. Y bueno, la película sabemos que el actor principal es Anthony Hopkins y quien interpreta a la película está muy fuerte. Ganó Oscar a mejor actor. Pero bueno, sí, o sea, conclusión,
Haz de cuenta que esta persona vino a entrevistar, o sea, en su primera chambita, vino a entrevistar, su primera chambita de periodista, vino a entrevistar y se basó como que en general en su forma de ser, en su estructura, ya sabes, de que era una persona. Sí, por ejemplo, eso de que le preguntaba, así era el otro, le gustaba saber, o sea, tenía una facilidad para como descifrar lo que tenía la gente atrás, lo que había vivido y así. Entonces como que se basó en eso, más que nada en su personalidad. Obviamente también el acto de haber matado y cortado en pedacitos puede ser que también, puede ser. Pero no tanto de que todo lo demás, sino se inspiró, fue su fuente de inspiración. Orgullosamente regiomontano. Orgullosamente regiomontano. Pero bueno, creo que les llevé por un... Les di, no, estuvo buena, estuvo buena. Y luego un fun fact que traía que se me hizo demasiado de que... O sea, de que cómo sabemos que el cuerpo humano es y tiene que ver un poco con estos temas de que gente hace estudios en personas y gente que les falta, ¿no? Un tornillo. ¿Cómo sabemos que el cuerpo humano es aproximadamente 70% agua? ¿Por qué? Bueno, pues se debe a que un japonés se llama Shiroishi, que es un criminal de la Segunda Guerra Mundial, el cual nunca fue juzgado. Era también médico y hacía estos experimentos en humanos, y lo que hizo fue que deshidrató a personas vivas pesándolas antes y después de convertirlas en carne seca. Y es así que sabemos este dato. Estoy en shock. Fun fact patrocinado por Badir de Leyendas Legendarias. Y también medía otras cosas como cuánto tiempo tardan en asfixiarse, qué pasa cuando les inyectas aire y todas estas cosas que... El japonés estaba loco. El japonés estaba loco. Y dicen que durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos experimentos en personas. Y ahí salieron demasiados como que datos. Pues ya ves que Hitler tenía los experimentos de los gemelos y todo esto. Y haz de cuenta que esto era igual, o sea, este japonés tenía como su centro de investigación humana y hacía todos estos experimentos en humanos. Qué cruel. Qué cruel. Qué cruel. Bueno. Estaba sonriendo, pero porque... Feliz sonriendo contando la historia. Y luego después los mató a todos y los hizo... O sea, se me hizo demasiado shock de que... Los hizo cajita, les puso el moño. Los convertía en carne seca. Y ahí vienen los juegos del calamar. Que cedí a la presión. El episodio pasado hablamos de series, bueno, hace como 2 hablamos de series. Hace como 5 episodios. Y todo el mundo de que, ¿por qué no hablamos de la serie del calamar? Y Luli y yo ni la habíamos visto. No la habíamos visto y ya. Luli la vio. Ya luego nos actualizaremos. Sí. Bueno, yo ya me estaba desviando. Sí, no se preocupen. Pero cuéntame, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Pues yo te voy a contar la que traje. Déjame saco mi café. Saca tu café. Déjame le doy un sorbo a mi café. Y para prepararme. Porque Luli es un medio mole estas historias. Pues no creas, sí batallé. Porque según yo habíamos quedado que iba a ser de Monterrey. No, sí. Este es de Monterrey. No, sí, o sea, pero entonces batallé, pues no crean que hay tantas. Y si hay, es de que dicen que... Sí. O sea, pero bueno, eso se basa en las leyendas aparte. Exacto, en la típica carne asada en la carne asada que empiezan a contar que una vez... En este rancho. Sí, típico. Oye, bueno, esta es una historia muy conocida y que, pues, yo sí creo que sea un poco... O sea, como que tiene algo de verdad aquí. Okay. Se titulada la leyenda Terror en la Clínica 25 de Monterrey, de LIMS. ¿Es la que está sobre...? No me sé su ubicación. Es la Clínica 25 de LIMS, Melissa. Búscamela en Google. Sí. Bueno, la leyenda cuenta que en el hospital número 25 de LIMS habitan seres del más allá. Hay varias leyendas, o sea, hay de varias gentes que se han topado a diferentes tipos de fantasmas y así, ¿no? Pero es de una enfermera, que la enfermera llamada Margarita. La enfermera llamada Margarita pasó mucho tiempo, pasaba mucho tiempo en el hospital, era muy dedicada a sus pacientes, los cuidaba mucho, siempre estaba al pendiente. Entonces su esposo se divorcia de ella, ¿sí? Porque pues no estaba en la casa y no le daba tiempo, ¿verdad? Y pues ya sabemos cómo eran todas las cosas. Entonces se divorcia y la enfermera Margarita hace cuenta que como que pues le queda mucho rencor hacia los enfermos, hacia los pacientes. Entonces, para desquitarse, les empieza a dar medicamentos erróneos y los pacientes empiezan a morir poco a poco. Y dicen que así duró como 10 años. O sea, 10 años la enfermera estuvo, se podría decir, envenenando pacientes porque no le daba los medicamentos correctos. Eso pasaba en el piso 7. Entonces, después de 10 años, la enfermera estaba igual dándole medicamentos malos a un paciente y en eso llega un doctor
y se da cuenta. Sí, o sea, mi pregunta es por qué nadie se daba cuenta. Pues ya ves que las enfermeras muchas veces son las encargadas claro, y pues conocen muy bien el hospital, entonces como que nadie les... Son las jefas. Vemos que en Grey's Anatomy son las jefas. Sí. No sé, ¿verdad? En la vida real no soy doctora. Dicen que tienes que tenerlas de aliadas. Sí. Entonces, haz de cuenta que pues la cacha el doctor y ella como que dice, yo no voy a ir a la cárcel, entonces se va corriendo y se esconde en el almacén de medicinas, se encierra y se empieza a medicar para morirse. Y, o sea, se suicida con medicamento y se muere ahí en la clínica, ¿no? En el almacén. Entonces dicen que su espíritu sigue con ese reproche y que todavía de repente hay pacientes, o sea, hubo un caso de un paciente que los doctores escucharon que estaba gritando un paciente y entraron y vieron al fantasma de la enfermera Margarita dándole un medicamento que no era el paciente. Entonces después de ahí fue cuando cerraron el piso 7, porque seguían muriéndose pacientes y decían gente que la veían todavía y así. Entonces después de ese caso de que un paciente la vio, cerraron el piso. Digo, ya para que hayan cerrado un piso... Claro, ya es porque es cosa seria. Sí, porque también dicen que el piso 10 de esa clínica está cerrada, porque también se aparece otro, o sea, hay como otro ente ahí. Claro. Es que si te pones a pensar, sobre te voy a interrumpir, exacto, o sea, todas las personas que mueren ahí se quedan sus espíritus. Sí, y justo ayer estaba escuchando un podcast de Marta y de Jordi, donde entrevistan a una persona que es clarividente, donde él dice que hay muchas almas que se aferran a la vida aquí, como que no se querían morir, o el ego dicen que es tan grande que tu alma se queda aquí. Ajá, entonces pon tú que, no sé, pues la enfermera esta que no se quería morir, que quería seguir haciendo daño y tenía tanto rencor, claro, pues que su alma se queda aquí atrapada. Y así hay cosas. Aguas con el ego. Aguas con el ego. De hecho, tengo que contar esta historia y quiero que, si la gente puede, que vaya a escuchar ese podcast. Él contó que él desde chiquito podía ver las auras de las personas, ¿no? Ajá, sí. Y que podía ver como gente y así. Entonces dice que él aprendió a no decirle a la gente así como que, oye, ahí está tu abuelita, ahí está tú, ahí está, ¿sabes? Están contigo. Entonces dice, solo una vez lo tuve que hacer, porque dice, yo estaba en mi clase en la secundaria y veía que mi maestra traía a alguien amarrado en el cuello. Entonces platicando con la maestra le dijo, dice que él no le quería decir nada porque había aprendido a no decir nada, claro, pero él sabía que ella traía a alguien amarrado en el cuello. Y dice que la maestra empezó a subir de peso, que se empezaba a sentir muy mal y así. La maestra era soltera y que se acerca un día ella con él y que le dice, oye, que necesito que me ayudes porque de que no puedo encontrar pareja, me siento muy mal, estoy subiendo de peso, no sé qué me pasa. Si tengo novio siempre de repente, o sea, como que lo espantan así. Pero él todavía alumno. Sí, él era alumno todavía, o sea, como que todo transcurrió su secundaria. Entonces, que él ya le dijo de que es que traes amarrado a... Era el exnovio. Cállate. Era un exnovio que él le dijo que se casara con ella y ella le dijo que no. Entonces él le dijo, si no te casas conmigo, me voy a morir. Y no voy a dejar que te cases con nadie. Que el tipo se suicidó y literal fue tanto el aferro de él que seguía aferrada a la chava. Dice que ya pues el señor que ve las auras, el clarividente, que pues le ayudó a la persona a irse al más allá y como que a sanar y así, ¿no? Y que ya tipo literal cambias, o sea, bajó de peso, sí, encontró pareja, o sea, que hay almas que se aferran, sí. Oye, qué fuerte poder verlo, o sea, no me imagino en la vida de él de que, o sea, tú vas por la vida normal y de que él todavía tiene que ver de que sí, está sucediendo esto. Dice que desde que nació. Que se siempre. Sí. Qué curiosidad, me gustaría poder ver las auras de la gente. A mí también. Dicen que puedes aprender. Sí, pero ya no sé quién no. Sí. Online Masterclass. Bueno, esto cuenta como leyenda urbana porque también da poquito. Sí, la verdad es que está muy buena. Bueno, sí, es bueno el podcast. Online Masterclass para leer las auras. Yo se me metería. Ok, va. Bueno, entonces, ¿puedo seguir con la que traigo internacional? Sí, sigue, no pasa nada. Ok. No. Me voy a bajar puntos. Internacionales, no. Esta tengo que decir de quién es la historia, porque me dejó decir su nombre a la persona que le pasó. Ok, sí, adelante. Le pasó a una amiga, se llama Erika del Bosque Villaseñor, familia. Mira.
Familia, saludo a Erika. Saludos a Erika. Es chica de LA. Y bueno, me contó esta historia, hace poco nos vimos y nos contó esta historia presencialmente. Ajá. Entonces yo le dije, oye, necesito que me cuentes tu historia porque la voy a contar, porque cuando me la contó yo de que no, se la creí. Ok. O sea, la contó tan real que fue que... Te la creo. Te creo que te pasó y qué miedo. Aparte porque una amiga te va a mentir si está contando algo que te pasó, Melissa. Es cierto. Pero luego les gusta echarle salsa a las cosas y dices, esta no todo. Pero bueno, entonces Erika, menciono su nombre mil veces, Erika. Erika cuando tenía 18 años se fue como responsable de un campamento de verano a Rhode Island, en los United States. Y fue a cuidar a niñas como de 13, 14 años más o menos, ¿no? Entonces fue como que a este campamento, y el campamento estaba en una academia, o sea, el campamento era dentro de una academia que estaba en una propiedad en donde había como que una mansión muy grande. La mansión se llama Aldrich Mansion y está como que al lado de la mansión hay como que este edificio en una forma de L, y ahí es donde está pues como que la academia, ¿no? Y ahí tienes de que esos salones y luego tienes un pasillo muy largo como con cuartos, que son estos típicos cuartos de los de las dormitorios, que son enormes y tienes todas estas literas y así, ¿no? Entonces también tenía como que al final de cada pasillo los baños típicos de que todas las regaderas y todos los baños con estos espejos enormes, ¿no? Sí. Y también había un pasillo, un piso subterráneo en donde también estaba como que pues estos cuartos y al final unas regaderas, dice que era como que enorme la regadera, ¿no? Y pues oscuro. Entonces, haz de cuenta que dividían la forma en la que se tenían que bañar las niñas, de que a las 7 a.m. se podían bañar arriba y a las 8 de la noche se podían bañar en las regaderas de abajo. O sea, había 2 horarios. Okay. Entonces, pues la responsable les tocaba de que cuidara a los niños, a cada sección que dividía un pasillo, ¿no? Y pues estaban encargadas de típico de que despertarlas, que fueran a desayunar, comer, cenar, etcétera. Sí. O sea, cualquier cosa que necesitaban, ellas tenían que estar como con las niñas, ¿no? Estar ahí para ellas. Y dice que era tan viejito el edificio, o sea, súper viejito, que había una capilla, y de tan viejita que era de esas capillas que los asientos no están volteando a ver hacia el altar, sino están viendo los asientos unos a los otros. Ya sabes de que... Wow. O sea, el público se está viendo entre sí y el altar está en el otro lado. O sea, tan viejita la capilla. Ya, como esas de como las bodas reales, ¿no? Ajá, sí, que se están viendo así. O sea, que era súper viejita este edificio, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ella dice que ella se tenía que levantar desde las 6 a.m. para estar lista. Ya ves que en Estados Unidos son súper, cuidan mucho esta parte de que los entrenadores o los cuidadores no estén, o sea, sí, como no usen de los niños. Entonces hay todas estas reglas que tienes que seguir de que no puedes estar en las regaderas en la misma hora, o sea, no te puedes estar cambiando donde estén ellas, no les puedes abrir. Había muchas reglas como para cuidar a las niñas de este ambiente, lo cual se me hace súper bueno por parte de ellos, ¿no? O sea, de que no podía estar como que en horas de que estuvieran cambiándose ellas cerca, o sea, muy así, ¿no? Sí, súper bien. Siempre tenía que estar todo separado. Entonces dice Erika que cuando llegó, pues le dijeron de que le tocó ese cuarto, y le tocó el cuartito al final del pasillo, hasta el fondo. Era un cuartito como con 2 camitas chiquititas, individuales. Chiquititas, me las estoy imaginando así, chiquititas. Ajá, sí. De que no cabía, o sea, de esas... te cabe un pie. Ajá, de esas individuales nada más. Me acuerdo cuando viajábamos y nos tocaban esas camitas que literal, no, o sea, una vez me tocó que mitad del pie afuera. Pero bueno, entonces dice Erika que pues ya esa camita que trae su sabanita y su colchita, o sea, divididas, y que arriba había este crucifijo enorme, gigante. ¿Crucifijo? ¿Qué dije? Crucifixo, algo así dijiste. El crucifijo. Crucifijo, Jesús, arriba. Ya sabes, como típico manicomio de que las 2 camitas y, o sea, el Jesus Christ arriba, cuídate. No sé si así son manicomios, Melissa, no sé dónde lo han visto. Me han contado. Entonces dice que desde el primer día que llegó, o sea, la primera noche que se fue a dormir ahí, le tocó sola, o sea, en su cuartito estaba sola, ¿no? Le dio demasiado miedo, o sea, ella no es mucho de sentir vibras ni cosas así, o sea, como que no creía tanto en eso, típico, ¿no? Pero que desde la primera noche se quedó ahí, no se pudo dormir, o sea, que no pudo dormir porque sentía que había alguien ahí, que alguien la estaba viendo o observando, o sea, esa presencia muy fuerte no la dejó dormir. Entonces, la segunda noche igual, dice que ella lloraba y que decía, o sea, ¿cómo voy a durar aquí
meses, o sea, creo que duraba, no me acuerdo cuánto duraba el campamento, pero duraba 1000 tiempo, ¿no? O sea, de que cómo voy a dormir si no he podido dormir 2, 3, 4 noches, y se empezó a acumular, dice que no, o sea, que en verdad no podía dormir de la presencia. Ok. Entonces, del otro lado del pasillo gigante, había otra responsable. Entonces le dice que, oye, please, de que vente a mi cuarto, hay 2 camas, de que no te quieres venir a dormir conmigo para que no dormamos solas las dos, no sé qué. Sí. Y ya le dice de que la verdad es que no he podido dormir, o sea, de que sí soy miedosa, pero nunca había sentido como que algo así de que por favor, please, haz mi compañía, ¿no? Y la chava le dice que bueno, ok, está bien, ¿eh? Y se quedó una noche. Ajá. Y al día siguiente le dice que, oye, la verdad es que no me sentí cómoda de que ya no me quiero quedar contigo. O sea, pero la chava sí de que no me sentí cómoda en general de que estoy más a gusto allá, ¿no? Ajá, o sea, estando sola. sin decirle mucho, de que me voy a ir a dormir otra vez a mi cama, ¿no? Y ya, Sin o sea, no decirle sé que vio un fantasma en la noche. Sí, sí. Y la verdad es que no le dijo mucho, pero dice que como 4 días después se tuvo que regresar la chava a Brasil, ella era de Brasil, se tuvo que regresar por algo de su familia, pero que antes de irse le dijo de que, oye, no te quise decir nada, pero la verdad es que cuando me dormí también sentí algo, o sea, de que también me dio mucho miedo porque sentí algo. Y cuando iba para tu cuarto, haz de cuenta que tuvo que cruzar los baños, pues estaba este espejo enorme, y cuando iba llegando para su cuarto, como que vio una niñita. ¡Ay, no! Y dice que se regresó de que pues ahí hay una niña, déjame checo, Sí. que no había nadie, o que está Ajá. pasando. Y es ahí de que fue que no había nadie, o sea, que no vio como que la niñita y luego se fue, que pues bueno. Entonces desde ahí ya traía miedo y pues ya la niña se fue. ¿Cómo no le dices eso? Sí, o sea, ¿cómo no le dices? No te quise decir. O sea, aparte, ya se iba la chava, de que bye, que te vaya bien durmiendo. Le dices, oye, vámonos a buscar otro cuarto. Claro, o te lo llevas a Brasil, Sí. no me digas. No. O sea, de que, vale, güey, ya me voy, pero hay alguien vigilando. ¿Y luego qué hizo? Entonces, pues dice, y a la chava se dio, entonces como que ella no podía, o sea, ella no podía dormir del miedo, entonces decidió decirle a una consagrada, porque pues era todo academia de consagradas, sí. de monjas, ya sabes, ¿no? Ok. Sí, o sea, era campamento sí, católico. Religioso. Ahí sí. Entonces como que ella fue a la consagrada esperando de que diciéndole que tenía mucho miedo, pero buscando consolación de que Dios está contigo, tranquilo. Sí, así. De que Él nos cuida y así. Y le dice la consagrada de que no, hombre, fíjate que la madera aquí era... de que no, fíjate que la madera aquí era hace muchos años un convento de monjes. Y de que sí se aparecen cosas, antes era un... Entonces fue con otra y le dice de que me dijeron esto y siento una presencia y no puedo dormir. La otra chava también fue de que la otra chava también sintió esto, se sintió, y de que la brasileña le dijo de que yo sentía toda la noche que me estaban jalando los pies. Ay, no. Ajá. Y le dice la otra consagrada, que dice que era muy buena onda esa consagrada, de que no, hombre, yo también una vez estaba haciendo las rondas en la noche y que hace cuenta que se asomó a la capilla y vio 3 sombras altas negras así entrando, como que caminando la pasilla. Al pasillo. A la capilla. Estoy pensando. A la capilla. A la capilla. Y que La casilla. Casilla número 1. Entonces que las persiguió la capilla y que cuando entró ya no había nadie. Entonces la otra consagrada de que sí hay algo. Ya sabes. Pues todas sabían, pero no hacían nada. Exacto, o sea, nomás era como que todas saben, pero no hacen nada. Entonces dice Erika, pues ya traía este miedo. Entonces en las noches habían ido otras amigas de ellas, pero les tocaba en otro piso cuidar a las niñas. Dice Jessica que desde ahí todas las noches escapaba, o sea, no le dio permiso de moverse porque tenía que cuidar a las niñas, pero que dejaban a las niñas, ella arrastraba su colchoncito hasta el otro piso, a dormirse con sus amigas, y ya dormía ahí y de cuenta que se despertaba antes de la hora que era para subir su colchón y todo, y de que estaba... ¿Y en el piso de las amigas no pasaba nada? No, dice que ahí como que ya se sentía protegida. O sea, nada más era en ese piso. Nada más era en ese porque piso. ¿para qué dejan ahí a las niñas y a las cuidadoras? Entonces, de que pues ya, o sea, ahí ya podía dormir bien, dice, ¿no? Entonces después pasa el tiempo, de seguro fueron 3 días después, duró 1 mes el campamento. Le dice que, oye, please, ¿me puedes cubrir hoy el turno de la noche, cubriendo a las que se bañan en el sótano de la noche? Ajá. De que no sé qué tenía la chava. ¿Quién le dice? Una chava le dice a Erika. Una chava le dice que, oye, ¿me puedes cubrir en el turno de la noche, ¿no? De que por favor cheque que todas las niñas se bañen, que no dejen nada, que las regaderas se cierren, todo, ¿no? O sea, que please, ¿no? Entonces ya de que Erika está esperando que todas las niñas se bañen, que se bañen, de que se bañaran a las 8 y la cena a las 9, entonces ya de que a las 9:30, entonces a las 9, y de que pues ya empezó a apresurar todas de que
les dice de que ya apúrense, no sé qué. Entonces como que ya se empezaron a salir todas las niñas y todavía se escuchaban 2 regaderas abiertas. Entonces como que todavía están prendidas y les vuelve a gritar de que ya niñas, please, de que ya vamos tarde, termínense de bañarse, de que ya tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces dice que en el sótano todavía daba aún más miedo. Imagínate un sótano con regaderas, o sea, eso es oscuro, Sí, de que no, regaderas, o ni sea, al caso. ¿no? De típica película de miedo. Sí. Entonces, de que se escucha una voz de una niña que le dice que, Miss, ya voy. Una niña, ¿no? Una niña. De que, pero se me olvidó la toalla. De que, Miss, ya estoy lista, pero se me olvidó la toalla, no la puedo secar. Entonces, pues Erika, de que, sorry, sécate con la ropa, de que no puedo ir. Sí, ella no puede entrar a la No, y no puedo hacer nada, yo sí. por ti no traigo toalla, Ajá. ¿no? Entonces, de que no, sécate ya, de que como estés, salte. Sí. O sea, Erika también ya con miedo, ¿no? Claro. Pero se escuchaba otra regadera prendida. O sea, apaga esa y se escuchaba otra. Entonces, o sea, ella no como que podía cruzar de esto, pero va de que ya identifica cuál es la regadera que está prendida. Obviamente no podía abrir la puerta, pero se escuchaba prendida y gritaba de que, oye, de que ya salte, ¿quién eres? De que te estamos esperando, apaga la regadera, bla, 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 ¿no? De que, ay, te digo, de que llegábamos tarde y nadie contestaba. O sea, nadie le contestaba, pero se escuchaba la regadera. Entonces sale la otra niña y le dice a la niñita de que, oye, please, de que pues, tú abre la puerta, abre la cortina, yo no me puedo asomar. Mandando a la niña. Imagínate la huerca de 13 años así. No, imagínate, sí. Ajá. De que, please, puedes ayudarme a abrir la cortina y ver que esté ahí la niña, no sé qué. Entonces como que dice que la niña sintió el miedo de Erika. Sí. Que no, Miss, yo no quiero, no sé qué. Ajá. Erika me valía. No, aparte obviamente ellas, no creas que no han visto cosas. O sea, están al mismo tiempo que Erika Claro. y, o sea. Claro, ¿no? Obviamente saben qué onda. Entonces ya dice que, pues ya que la convence, que sorry, no me regañen si yo abro la regadera, ¿no? Entonces abre la regadera y no había nadie. Ay, esperemos que la niña ahorita vaya a terapia. Espérate, después de lo que te cuente, van a tener que ir a terapia. ¿Y luego? Entonces ya, pues de que le dice, pues ya, ciérrala. O sea, Erika todavía se me involucra así. Sí. Ya, ciérrala, ¿no? De que, pero como que no podía alcanzarla a cerrar bien la regadera y seguía saliendo agua. O sea, no lograba cerrarla. Tengo mucho miedo. Sí, entonces ya pues haz de cuenta que había como que pues ya se sale la niña, medio terminan de apagar la regadera y tenía que apagar todas las luces. Entonces había esta caja enorme de los fusiles, ya sabes, con los switch. Entonces dice Erika que mandó a la niña. que haz de cuenta que apaga todas estas luces de un jalón. Sí. Pero todavía se escuchaba la regadera como que corriendo. Entonces apaga todas las luces del jarrón y en eso se prende una luz de la nada. O sea, ella con switch apagado todo, sí. Se prende una luz. Entonces dice que literal sintió tanto miedo que jaló la niñita para atrás. O sea, la jaló ella para que se quedara atrás y ella corrió. Dice que nada más sintió el bracito de corrida. La que nada más sintió como le jaló el bracito así chiquitito. Con un dedo. Y la quitó para atrás, o sea, para ella agarrar ventaja. Lo hubiera agarrado, lo hubiera cargado. Ahora esperemos que sí esté yendo. Ay, pobre niña, estoy bien preocupada. Entonces dice que la jaló para atrás y ya, o sea, como para dar ventaja. No le pasó nada a la niña, ¿verdad? No. Okay. Y ya las dos corrieron saliendo a contarles a todo el mundo lo que les había pasado. La maestra me aventó. Sí, de que. Pero Erika todavía pensaba de que ojalá no le diga a nadie lo que hice. Ya sabes, de que la Miss me jaló. La Miss me jaló. Mucho no puedo abrir la regadera, pero ahí sí anda jalándola, ¿no? Entonces, ya, o sea, literal, de que todo el mundo ya sabía esto y ella se siguió yendo a dormir y que ya nunca fue al sótano, literal. Fun fact, me dijo que también mencionara que la mansión fue donde grabaron la de Meet Your Black, película de Brad Pitt. No sé cuál es esa. Ah, la de Joey Black, que es la muerte. Ah, bueno. Que él es la muerte. Ah, bueno, grabaron esa ahí. ¿Es en serio? En esa mansión. Hay que investigar si hubo como presencias. Bueno. Claro. Ah, que dice, o sea, pues es que imagínate, sí, o sea, si era antes de que Monjas de seguro. Sí, a eso viene mi siguiente historia. Pero un saludo a Erika que. Un saludo a Erika, qué feo, qué mal la pasaste. Aparte vas a un campamento de Dios. O sea, de que acercarte con Dios. Terminas más cerca de lo que creías. Ay, no, qué miedo, sí. ¿Verdad? Pero me imagino, de que ella durmiendo en su camita, de que temblando de miedo. Porque a mí me pasaba de que a veces nos íbamos a compensar, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a Cuba? Sí. Que no puedes dormir del miedo, no porque las puertas en Cuba no se cierran. No se cerraban. Entonces era de que, aparte nos quedamos en La Habana, entonces era de que
La Habana Vieja. La Habana Vieja. Claro. Entonces era de que no cerraban nuestras puertas de... Pero bueno, sí, qué miedo. Yo no, o sea, yo no sé qué hubiera hecho. Sí. Yo creo que yo sí me hubiera hecho y me cambian o me cambian. Sí. O sea, yo no voy a pasar una noche ahí muriéndome de miedo. Las consagradas. Hubiera tratado de hablar con los espíritus. Sí. ¿Qué quieren? Ve por la brasileña que se fue. Me la traes. Ve a espantarla allá a su casa. Yo no te quiero aquí. Bueno, hablando de monjas, Siento que ellas traen algo, o sea, en general. pues quién sabe, o sea, Bueno, esos lugares más bien. Esos lugares, por sí. Cosas pasadas. dicen, o sea, aquí viene todo esto. Échamela. Lo vamos a empezar a contar. Todas estas como que hablan, voy a empezar a hablar de la Escuela Superior de Música y Danza, la Carmen Romano. Que ahí estuvo nuestra hermana Ale. Sí. Se dice que ahí se aparece una monja en la Escuela Superior de Música y Danza, que antes era el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, que era un convento de monjas, ¿no? Entonces dicen que el fantasma de la monja se aparece como que siempre todas las noches y empieza a tocar los instrumentos y así, o sea, como que hace mucho ruido. Esto fue lo único que supe como de esto, pero es un edificio viejito, Ajá. viejito, ¿de qué? Viejito. se encontraron unos túneles en la escuela, que estos túneles, o sea, el Cerro del Obispado tuvo una conexión a la escuela de la Carmen Romano, antes un convento, y de ahí iba hasta la catedral que está en la Macro. O sea, de donde está ¿Kilómetros? del Obispado hasta la Macro, hasta la catedral. ¿Está lejos? Sí. Todo eso en túneles. Todo eso en túneles. Se han encontrado diferentes túneles en Monterrey. Dicen que en Fundidora también hay unos. Pero el túnel de la catedral del centro, dicen que en los años, yo creo, pero cuando estaba la independencia, ¿qué fue primero? ¿La revolución o la independencia? Primero fue la independencia y luego fue la revolución. En la revolución, ¿Qué me preguntas? es que tenía que acordarme, nada más lo dije en voz alta. Me sentí en examen. Como ya se dieron cuenta, era muy mala en historia. X. ¿Quién se acuerda de eso ahorita? Siento que me haría más sentido que primero fue una revolución y luego te No, independizas. porque primero fue la independencia de México con Miguel Hidalgo y luego fue la revolución. ¿Nuestro pariente? Nuestro pariente Miguel Hidalgo, saludos a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo Costilla Villaseñor. Sí. Puro familiar aquí. Saludos a Miguel Hidalgo si nos está escuchando desde más allá. Aquí se ha sentado conmigo. Bueno, entonces, que en la revolución llegaron a como, había muchos, ahí en el donde estaba la Macroplaza estaba el obispado. O sea, no el obispado de la colonia, sino que ahí estaba como que unos sacerdotes, Claro, pues, sí, unos monjes, unos sacerdotes y así, ¿no? Entonces dicen que llegaron los revolucionarios a destruirla por el fanatismo que se tenía por la iglesia, el fanatismo tan intenso que se tenía por la iglesia en ese entonces. Y cuando estaban destruyéndola, se encontraron, dicen, cosas muy feas. Nada más ponen así. Nada más ponen cosas muy feas que hacían en los túneles. Dice que hacían desde rituales, sacrificios, cosas muy, no quiero hablar mucho porque pues no se trata de quemar, pero que pasaban cosas muy feas ahí, ¿no? Entonces, pues en todos estos lugares que están ahí por el centro y que tuvieron conexión con los túneles, dicen que ahorita es donde más energías hay, sí, porque son lugares muy viejos, entonces, y pues es lo que hablamos de las almas que se quedan ahí atrapadas y es donde más se quedan ahí espantadas. 100%, o sea, creo que es algo que se sabe que pasaba. No se me hace raro que existieran estos túneles y que pasaran esas cosas. Sí. Entonces, obviamente hay esta mala energía que se quedó ahí acumulada. Sí, a mí me tiene, o sea, mucha gente dice que es que los túneles los usaban para escapar cuando estaban las cosas muy feas, pero pues se me hace muy extraño que sean tantos. De hecho, les resultó mal, perdón, porque cuando llegaron los franceses entraron por uno de los túneles del Cerro del Obispado. ¿Los cacharon? Sí. Sí. Que muchas veces estos túneles se usaban para conectar los conventos de las mujeres. No sé si convento quiere decir que hombre mujer. El convento, sí. Con los de los sacerdotes. Sí, pues esa era la conexión que tenían, Melissa. Es lo que te estoy diciendo.
Pero sí, entendemos tu razonamiento. Fue tarde, pero sí llegó. Sí, o sea, y muy, pasamos todas estas cosas. está muy fuerte. Digo, obviamente no sabemos qué fue lo que pasó ni nada, pero es lo que dicen los historiadores. Luego también te acuerdas una vez que fuimos a comer a Querétaro. Nos platicaron que en un convento... También, dice, en muchas ciudades hay túneles. Y tenían ahí todos los bebecitos enterrados. En Querétaro. Esa leyenda urbana no me la sabía. No, pero eso nos platicaron que, o sea, las monjas enterraron ahí sus bebecitos. En los túneles. Entonces, qué fuerte. Por eso se aparecen todos estos niños ahí. Las almas de los niños se aparecen ahí. Qué fuerte. Está muy fuerte, Melissa. Eso no es lo que ibas a decir tú. No. Nada más iba a decir que pasaban cosas feas. Pues sí, entonces por eso dicen que siempre hay como de que se escuchan niños gritando y llorando. Qué miedo. ¿Tienes otra? Tengo muchas. ¿Te dice la otra? Okay. Y luego yo te cuento otra. Qué fuerte. Sí. Este estuvo súper mini, pero... No, pero es un buen fun fact que todo sí, mundo y sabe. es una leyenda urbana. A mí siempre obviamente. Todo lo que estamos contando es una leyenda urbana. Claro, todo es mentira. Sí. No se ganchen. Oh, sí. No, es mentira todo. Son cosas que platican y escuchan y saben, ¿no? O sea, la segunda leyenda que tengo es como que muy local, muy local aquí de nosotros. Muy local. Muy local, muy conocida, hemos estado ahí. Así. Se llama la Casa de los Tubos. Uno que otro Halloween. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que nos escuchan es de Monterrey. De Monterrey, ¿sabes? ¿Cuál es la Casa de los Tubos? ¿Verdad? Pero los que no, ahí les vamos a poner una foto. De antes. De antes. Contexto, esta casa se encuentra dentro de una colonia de los límites de Guadalupe con Monterrey. Aquí, un fun fact, una amiga vivía por esa colonia. O sea, son los límites de Guadalupe. Sí. Y quería pedir de que a un local de estos de San Pedro que venden los dulcecitos, ¿no? Entonces, de que, oye, de que cuánto me cobras de envío para mandarme acá. Y le dicen, es Guadalupe, te cobramos envío de que nacional. O sea, como si fuera otro estado, Guadalupe. No sean así con Guadalupe. No, qué feo. No sean así con qué fea esa gente de San Pedro. Qué fea esa gente. Qué fea esa gente de San Pedro. Así, no sean gachas. Y bueno, para los que nos conozcan, les vamos a poner esta foto. Es esta casa que se llama la Casa de los Tubos porque particularmente se conforma por 5 tubos. 5 tubos. O sea, literal a veces. Cilindros. Cilindros, exacto. Entonces cuenta la leyenda, esta casa estuvo mucho tiempo en obra negra, o sea, por muchos años siempre la veías y ¿Obra negra o obra gris? Obra gris. No sé, yo solo sé que es de color gris. Su parte es negra, obra negra. Es que yo no sé. Ay, perdón, ya no sé qué decir. Vamos a decirle gris porque es de color gris. Obra negra. Entonces, tenemos que hacerlo serio para que les den miedo. Sí, perdón. Entonces, por muchos años tú veías el Cerro de la Silla y veías esta construcción de los tubos, o sea, que estaba en obra gris, debido a que, ahí va, ¿por qué se quedó tantos años en obra gris? Ok. Me da mucha risa que tú sí las agarras y yo puedo haber contado la historia y siguiendo diciendo obra negra. ¿De qué te estoy poniendo atención? Y bueno, entonces muchos años quedó en obra gris porque la hija del que estaba construyendo la casa... Porque bajas la voz. Porque ya, para que te dé miedo. Estaba en silla de ruedas, dícese. Entonces, pues como la casa estaba adaptada para ella, ya no. Entonces la niña fue. Perdón. La niña fue a conocer, aquí se nota bien obra gris. La niña fue a conocer la casa y como no estaba tan adaptada a ella, pues había mucha como que esta rampa sin terminar, esta caída libre, que este precipicio y pues estas cosas, ¿no? Entonces pues la niña fue a visitarla y cae por una de estas rampas del interior de la casa, se va, o sea, dice que se va. Estaban súper inclinadas las rampas. Inclinadas, ajá, y se va, agarra velocidad y se va hacia el precipicio y muere la niña. Entonces, pues paran la obra obviamente y ya nunca la terminaron de construir porque pues ya el señor dijo, no, o sea, no. Entonces por muchos años se quedó así y la gente podía entrar y ver y entonces a partir de ahí se empezó a contar la leyenda, o sea, empezaron a decir los rumores de que en la noche se escuchaban los gritos de la niña, incluso que también a veces decían sentir la presencia o ver la presencia de esta sombra del fantasma de la niña fallecida ahí. Y ya ves que tú decías de que Halloween, una vez fuimos nosotros bien Halloween, sí. Halloween, mientras pedíamos dulces, muy rebeldes pero pidiendo dulces. Pero pidiendo dulces.
Y la verdad es que yo no recuerdo haber escuchado nada, pero simplemente el estar ahí y saber la historia, como que yo empiezo a sentir esta Sí, vibra da de miedo. que hay algo, ¿no? Sí. O como que alguien te está viendo y todo, no, ¿no? La casa era, me acuerdo que era súper exótica Súper. por dentro, o sea, estaba en obra gris. Sí, en YouTube pueden buscar, hay gente que fue y grabó y todo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ya estaba muy vandalizada cuando fuimos, pero ahorita pues ya... Ya hay gente que ya está vendieron el remodelada, sí. terreno, la remodelaron, quedó Sí. muy padre, muy moderna. Muy moderno, muy ad hoc. Muy ad hoc, muy moderna, muy para desaparecer espíritus. Sí. Espero que... Oye, pero yo me sabía otra leyenda urbana también de la Casa de los Tubos. ¿Sí? Sí. Ok. Que, o sea, es justo eso lo que tú cuentas de la silla de ruedas, Ajá. pero que pasó el tiempo, Ujú. no sé, tú pon unos 5 años, 3 Ujú. años, y alguien más compró la casa. Ujú. Y cuando la estaban tratando de reconstruir, dicen que murió, o sea, ya ves que había una ventana bien grande, Sí. que dicen que el espíritu de la niña aventó por la ventana a uno de los trabajadores. Y ahí fue donde volvieron a parar la construcción y ya de ahí ya no... Digo, esta es otra leyenda que escuché, ¿verdad? Sí, sí, me parece me acordaba de eso más o menos. Ujú. Sí. Pero sí, era esto de que intentaban construir en la construcción como que no podían Sí. porque estaban estos espíritus. De No, aparte me imagino que debe haber estado bien difícil. Imagínate, Sí. literal eran cilindros. Sí. Y cuando estaba buscando esta noticia, viendo las fotos, me acordé de mi mayor fobia. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas cuando íbamos de chiquitas al gimnasio de gimnasia? ¿Al gimnasio de gimnasia? Al gimnasio de gimnasia. Ay, pues Melissa. Entonces hacían estos tapetes enormes en donde estaban las gimnastas, los hacían rollos. Y entonces los acostaban y terminaban estos cilindros midiendo, ponle 4 metros. Sí. Pero en medio quedaba un hoyito. Sí. Entonces jugábamos a escalar el cilindro y meter el cuerpo en el hoyito. Y mi mayor fobia, hasta ahorita literal me acordé Melissa, y lo perdí. ¿Tú te quedaste en ¿no te acuerdas que yo me quedé atrapada? Ah, pues por eso me da miedo. Por eso te da miedo. Ah, te quedaste abajo. Me quedé atrapada y por eso tengo claustrofobia, yo creo. ¿Y luego qué pasó? Pues tumbaron el tubo Y ya me me sacaron. O sea, ¿Tú estabas sola? Estaba sola, estábamos todos jugando ahí en el gimnasio. Y, o sea, nunca, yo, o sea, Con razón tenía algo. Yo nunca hago cosas extremas. No, jamás. Jamás. O sea, si mis hermanos se subían al árbol, yo no me subía al árbol. Yo me quedaba en la primera rama. Porque ya sé que siempre me va a pasar algo. Porque ya nos había pasado en Chipinque. Porque ya en Chipinque me pasó que me caí por una vereda. Andas de... Entonces, yo nunca hago esas cosas extremas que hacen ellos. Pero ese día estábamos jugando y dije, ay, pues voy a intentar. ¿Pero quiénes estamos? ¿Los familia? Sí, la familia, yo creo. No me acuerdo. Los 54. Los 54 miembros de la familia. Y ese santo día me subí y me quedé atrapada. Como que le habían apretado mucho el tubo. Ah, porque jugábamos a bajarnos. Sí. O sea, usabas tus manitas y tus pies y te bajabas por el hoyito en medio. Estaba muy grandota yo. Y te quedaste atrapada. Es que yo creo más bien fue que ya no supe cómo subir. Sí. Sí. Ay, no, ya me dio. Y es que yo me acordaba de eso, pero como que tenía bloqueado algo haber pasado que tenía bloqueado tu memoria de... Ahorita que me lo cuentes... Tú me aventaste. ¿Qué le pasó a Luli? Yo sé en espina. ¿Quién sabe? Se cayó el hoyo. Melissa, es octubre de terror. No te aventé, ¿verdad? No, obvio no. Pero sí me acuerdo que nos metíamos jugando y yo me acuerdo que siempre me daba mucho miedo haberme quedado hasta abajo y de que, bueno, ¿cómo subes arriba? Sí, o sea, de seguro por mi falta de habilidad no supe cómo volver a subir. Pero ¿cómo somos? O sea, de chiquita a mí no me daba miedo nada, o sea, yo podía aventarme a cualquier cosa. Sí. Ahorita... Pues es que no mides los riesgos de las cosas. Ahorita soy bien miedosa. Eso es lo que pasa con... Sigo siendo muy extremo, pero ya soy más consciente de cómo me puedo morir. ¿Sabes cómo? Sí. O Feliz sea, Halloween. Feliz Halloween. Antes no medía. Sí, no, ahorita ya mides A consecuencias. mi mamá le va a dar mucho miedo eso porque yo no. Eres muy atrabancado. No medía. Y ahorita ya soy muy cuidadosa. Bueno, pues yo les voy a contar aquí como leyenda urbana, no leyenda urbana, pero voy a contarles del Parque Fundidora. Pues el Parque Fundidora, para los que no saben, pues era un parque donde fundían acero. Un parque fundido. Muy famoso de Monterrey, que estuvo pues mucho tiempo trabajando y pues ahí trabajaba la mayoría del pueblo cuando estaba. Era, o sea, industria de metal ahí. Me metí a investigar más y siempre rompían récord de cantidades de lo que producían. Entonces, en una de estas entrevistas, antes de llegar como al tema
ay, de la leyenda, uno de los que trabajaba ahí, lo estaban entrevistando y dice, es que la gente no sabía que ahí era un panteón. ¿Antes de ser fundidora? No, o sea, durante sus años de trabajo, dice, aquí era un panteón. Moría tanta gente trabajando. Sí, o sea, moría mucha gente trabajando. Entonces, dicen que ese es un lugar donde se sienten muchas energías muy extrañas. O sea, que se aparecen, que cerca de ahí como que había una escuelita. Yo no sé qué habrá pasado en la escuelita o qué, pero que se escuchan gritos de niños, que se escuchan gritos de señoras, de señores, o sea, por un pasillo por ahí por Fundidora. Para los que quieran ir de noche a caminar por ahí para ver ese tipo de experiencias, que se dice que es por eso. Y también abajo hay unos túneles. ¿Abajo de Fundidora? Abajo de Fundidora hay unos túneles. ¿Y ahí qué hacen en esos túneles? No sé qué hacen en esos túneles. ¿O a dónde conectan? No sé. No sabemos, porque los taparon. Ah, ese los taparon. Sí. O sea, los taparon cuando cerró la fundidora. Sí. Pero es que era una industria, o sea, era la empresa fundidora. Sí, o sea. Les echaban mucho a los trabajadores porque decían que eran muy flojos, que no trabajaban y no sé qué. Pero ellos, los trabajadores, se defienden diciendo que el trabajo era tan riesgoso que tú terminabas tu trabajo, o sea, sellabas tu tarjeta y te ibas. O sea, no te quedabas ahí tanto tiempo, no era como que, ay, a ver qué otra cosa sale. Pues no, y en general terminas tu trabajo y te vuelves. Sí, bueno, sí. No había home office. No había home office. Sí, entonces que por lo mismo de que dice que a veces ven a gente con el uniforme que utilizaban, así con los pantalones de mezclilla. Sí, dice que entre las historias que más se han escuchado al respecto de el avistamiento de personas vestidas con ropa que solían usar los trabajadores de la antigua fundidora, casco, zapato industrial y pantalón, y el jumper de mezclilla, caminando por la madrugada. De igual forma, trabajadores del lugar mencionan haber visto fantasmas de niños en el área de la escuela Adolfo Prieto, así como sombras y gritos en la nave Lewis, en las áreas del museo. Sí, en general me da una vibra así fundidora. O sea, como que vas y... Claro, pues es que tiene mucho tiempo. Y en general. Y da miedo, sí. La vez pasada que fuimos al concierto que andábamos caminando, que estábamos un poco perdidas, está enorme. Sí. Y tiene como que estas estructuras viejas, grandes que da miedo. Sí, todo guarda energía. Todo guarda energía. ¿Tienes otra o cuento otra? Traigo otra yo también. Bueno, otra. Qué risa, ¿por qué? La siguiente historia se llama La Casa de Ramberry. ¿La Casa de Ramberry? La Casa de Ramberry. Entonces, como que ya había escuchado de esta casa, o sea, como que el título de que, ay, la casa, ya sabes, de que leyendas urbanas, el típico, ay. La Casa de Ramberry. La Casa de Ramberry. Sí, tú. tú sí. Entonces, tenemos una amiga, Elena, que su familia, pues sí, vive o tiene por allá algo en Ramberry. Entonces le digo, ¿es de Ramberry? Algo tiene en Ramberry. Pero le digo, oye, ¿tú sabes la historia de la Casa de Ramberry? Y yo, no. Y ya me dice mamá, de que, no, es que está sobre la calle. Ramberry, no está en Ramberry. Ay, perdonen nuestra ignorancia. No. Pero para que vean que nos damos mucho tiempo. Mucho tiempo, o sea, mientras estaba en casa de historia, yo me estaba durmiendo en mi nap. Esto no te lo cuentan en la clase. Esto no te lo cuentan, esto tienes que buscar. Esto es leyenda urbana. Esto lo tienes que buscar. De lo que el pueblo cuenta. wikimonterrey.com, leyendasurbanas.com. ¿Y luego, Melissa? Bueno, entonces dice, este es el caso más conocido de historias de fantasmas de Nuevo León. O sea, es la leyenda de Monterrey. Okay. ¿Sabes cómo? La casa de los tubos se queda pelona. Y sí, porque siento que la casa es más como local de acá de los de Guadalupe. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con el asesinato ocurrido en la casa localizada en la calle de Arramberry, como les mencionaba, y no en Arramberry tal cual, ¿no, León? Casi esquina con Diego de Montemayor. Este es el origen de un macabro asesinato ocurrido en la casa localizada. Iba a volver a repetir. El crimen ocurrió el 5 de abril en 1933. ¡Hala! Ese ya es un nivel de año. Entonces dice, el día en el que fueron atacadas en ese domicilio la señora Antonio Lozano y su hija Florinda, quienes fueron salvajemente golpeadas, violadas y posteriormente asesinadas. La mamá y su hija. Don Delfino de Montemayor, padre de familia, era trabajador de Fundidora Monterrey. Justo. Ese día se fue a trabajar como un día cualquiera, pero con el paso de las horas sufriría el golpe de su vida. Al regresar a casa... Vas bien. No. Al regresar a casa se topó con una escena terrorífica.
¿Por qué te estás riendo, Melissa? Esto está muy triste. No, dígame. Ya. El resaca de... ¿Quieres que la termine? No, ya. Se tapó con una escena terrorífica. Su esposa e hija habían... Melissa está riéndose del miedo que tiene. Ya. Déjame volver a reír. Va, ok. Pero con el paso de las horas sufrió el peor golpe de su vida. Al regresar a casa se topó con una escena terrorífica. Su esposa... Melissa no puede. Ay, ¿dónde te quedaste? Ya. Su esposa e hija habían sido brutalmente asesinadas. Los investigadores analizaron la casona y todos los elementos en ella. Lo primero que les llamó la atención fue que no había marcas de forzaduras en la puerta. De alguna manera, él o los asesinos entraron con el consentimiento de las víctimas. Pero sí había cosas que habían sido robadas. O sea, fue robo y homicidio. Listo, ya se me empapó. Y no había forzadura de entrada. O sea, es decir, entraron con el consentimiento de las víctimas. Sí. Entonces, pero o sea, lo conocían. Sí, o sea, que era el principal indicio para dar con lo responsable de una manera increíble. Sí. Un loro dio el nombre de uno de los asesinos. Un loro de la familia que tenían dentro de la casa comenzó a decir una frase de manera repetitiva. No me mates, Gabriel. No me mates, Gabriel. No me mates, Gabriel. No me Gabriel. mates. Gabriel se llamaba. Este fue un gran punto de partida. Los detectives comenzaron a realizar investigaciones y lograron dar con un sobrino de la familia, precisamente el hombre llamado Gabriel. Ay, no. Inmediatamente fue detenido y confesó haber cometido este crimen en compañía de 2 personas más, quienes también fueron declaradas culpables y les aplicaron la ley fuga. O sea que los 3 iban a... De que váyanse y los disparan. Ajá, exacto. Dice que esto fue como orden de Don Delfino. O sea, por él dijo de que tienen que morir. Ay, no, qué cruel. Entonces, a partir de ahí, de ese asesinato, pues quedó la escena súper fea. O sea, Sí, de hecho, sí. o sea, de que pues estuvo muy gráficamente Fue un asesino muy feo. Ajá. Entonces de ahí dice que los vecinos, o sea, 1933, o sea, Sí. hace mil tiempo, hace ya sus años, ¿no? La gente y los vecinos de alrededor, o sea, comenzaron a detectar como que actividad paranormal en la casa por las noches. Dice que se escuchaban como estos gritos inexplicables y sombras de presencias extrañas, o sea, como de auxilio, de que se escuchaban gritos de cuando te están golpeando, Sí, ¿sabes? sí. Como, entonces, obviamente la casa fue cerrada de inmediatamente, pero aún permanece de pie, pero ya no puedes entrar. De hecho, Okay. la fachada está intacta, o sea, tú la ves y es como esta casa Sí, antigua, sí. pero está abandonada y está todo esto. Pero dice la gente que pasas por ahí y todavía puedes sentir la presencia y que en las noches todavía se llegan a escuchar los gritos de auxilio. Ay, no. No, pues es que qué feo. Sí, no. Y aparte de Pobre 1973. Y es muy famosa, o sea, en verdad, mucha gente hay testigo de estos gritos y de estas presencias paranormales. No sé por qué me dio un ataque de risa leyendo esa historia. Te dio miedo. Ay, no. Pero sí, o sea, yo creo que es como la típica de que tú le preguntas a alguien, ¿no? Leyendo un barra urbano y te dicen eso. Urbana, sí. Es que hoy hablé como 8 horas en mi trabajo. Melissa, no pasa nada. Ay, disculpa porque se me trae la Yo me banda estoy de la riendo mucho. Ok. Y qué interesante que el loro, o sea. Ah, claro, ese es como el sí, fun fact de la historia de que está padre. de que un loro fue el que logró. No me mates, Gabriel. No me mates, Gabriel. No me mates, Gabriel. No, imagínate qué miedo de repente que la gente pase por ahí y que siga escuchando eso. No me mates, Gabriel, claro. Es lo que me... Pero bueno, yo les voy a. Ya, ¿cerramos con una más o Sí. tienes más? No, yo ya no tengo otra. Ok. ¿Ya no tienes otras? Ok. Me puedo ¿Qué inventar es? otra. Yo tengo 2 más. Chévere. Pero la primera es corta y yo tengo 2. Chévere. La primera es Bosque Mágico, Ay, no. o mejor conocido, Bosque Trágico. Sí. En el año 1994, cuando recién había abierto el Bosque Mágico, 44. 94. El cuando día que naciste. nací, ya. No el día, pero el año sí. El día que nacieron todas las flores. Todas las flores. Uno de los carritos se descarriló y provocó la muerte de 3 personas. Este hecho se hizo tan popular que una conductora de multimedios, Pero un carrito de qué? un carrito de una montaña rusa, Ah, ya. se descarriló y se murieron 3 personas. Fue súper famoso. Yo me acuerdo que, Tuvo bueno, un año de sí. nacido. Entonces dice, este hecho fue tan famoso
y la gente le llamaba tanto bosque trágico por esto, que una conductora de multimedios, Claudia Valle, fue suspendida por mencionar bosque trágico en la promoción de unos boletos del parque. O sea, le salió. Sí, oye, entonces cuentan que en ese bosque, aparte de sí, esto... o sea, yo me acuerdo que siempre era bosque trágico, Sí. o sea, siempre se mencionaba. Aparte de esto, se ven muchas sombras de niños, muchos como espíritus así, se escuchan, dicen que hay el espíritu de un viejito que ayuda a los niños que se pierden a llegar con sus familias. Esa es como que otra leyenda que hay, ¿no? Pero en ese lugar donde construyeron Bosque Mágico había una construcción porque el lugar es extenso, así, enorme. Entonces dicen que en donde, al lado de la casa, creo que hay una casa de espanto ahorita. ¿Ahí? No, al lado de la casa de espanto, como que había un teatro o algo así, ¿no? Antes de que fuera el teatro, existía una casa muy antigua, que no tenía ventanas, que estaba muy vieja. Entonces como que, pues por lo mismo de que ahí antes como que vivía gente, pues no saben qué pasó, que se escuchan y se ven muchos fantasmas de eso. Pero también pues porque ha fallecido mucha gente, yo me imagino que se queda atrapada ahí las almas. A mí nunca me han dado ganas de ir a Bosque Mágico. Pero sí hemos ido, ¿no? No, yo jamás he ido a Bosque Mágico. Siento que sí he ido. O sea, yo en verdad quedé traumada por las historias que contaban de la gente de que los juegos fallaban. Siento que alguna vez nos llevaron con la escuela o algo así. No, y hemos ido al... Bioparque. al que está al lado, la estanzuela. La estanzuela del zoológico el que tiene el elefante gigante. Entonces es el bioparque, ¿no? No, el bioparque es el que está lejos. Okay. Bueno, la estanzuela, sí. Bueno, entonces esto era como que, entonces dicen que también, otro de parque de diversiones, Kitsania. Dice que Kitsania se parecía a un payaso que lo veían todos los niños. Que está aquí abajo. Sí, que asustaba a los niños. Entonces, una señora una vez iba a hacer una fiesta y les decía, pero yo no quiero que contraten al payaso, porque siempre está asustando a los niños. Y que los de le decían, señora, nosotros no tenemos ningún payaso. ¿Así que están aquí? Ajá, de que aquí nadie se disfraza de payaso. Pues nada, que se aparecía el payaso, o sea, que se le aparecía a los niños y que los asustaba. O sea, la señora le decía a los niños de que hay un payaso. Sí, o sea, dicen que si te metes a Twitter o en internet, mucha gente cuenta la historia de que vieron a un payaso o que veían a una señora con un niño. Sí, o sea, como que en Kitsania también desaparecían sus... Sí, en general tiene esa vibra del lugar, desde que llegas, la entrada... Sí. Y bueno, vamos a cerrar con la leyenda urbana que nos contó mi papá. La novia de la curva de San Juan. Ok. Esta era una novia que se iba a casar en Palau, en Coahuila. El novio ya la estaba esperando allá en Palau y ella le iban a llevar en un taxi. Ella venía en un taxi y en la curva de San Juan, de Sabinas, pues como que el carro pues, tiene un accidente y se muere la novia y nunca llega. Entonces dicen que mucha gente que pasa por esa curva en la noche se encuentran a la novia todavía pidiendo ride para que la lleven. A ver si me espero. Sí, dicen que sí es, o sea que el caso sí se aparece mucho. Ya ves que hay muchos casos así que dicen que se encuentran que piden ride, claro. Sí. Sí, de qué típico, de que subí a la chava y luego... Me encantan esas historias de que... Dicen que en San Pedro hay unas abuelitas. Que piden ride. Los espíritus de unas abuelitas que piden ride. ¿En dónde? Por el HIV. Sí. Pero bueno. Esas son asesinas. No, pero son no suban nunca a nadie abuelitas. Pero me encantan esas historias de que subió a alguien y le contó su vida y luego llegó y preguntó y de que, ¿cómo? Se murió hace 3 años. Y pasa mucho con traileros, ¿verdad? Sí, y con que gente que va en carreteras, sí. Ajá. Pero esta historia de la curva es muy conocida. Es muy conocida, sí. Si alguien la conoce y si llegaron hasta aquí, ahí nos comentan, ¿verdad? Sí, también que nos cuenten sus leyendas urbanas. Sí, hay que muchas. sepan. Me habían contado, siento que se da mucho en estas historias de ranchos, me habían contado algo de un toro. Me la contaron y me la voy a intentar inventar a lo que te acuerdas. A lo que me acuerdo. Entonces que en estos ranchos, haz de cuenta que dicen que se aparece, o sea que una vez salieron, estaban como que conviviendo y salieron y estaba este toro que habían vestido como que a una camioneta y estaba toda destruida en la camioneta
y que el toro después desapareció, o sea, que nadie sabía quién era el toro o qué había pasado con el toro, o sea, que lo vieron y desapareció el toro. Y dicen que era el diablo. Que era el diablo. Que era el diablo. Que era un chivo. Que era un chivo. Que Ay, se aparecía en no. el rancho. Pero es como muy de los ranchos. Muy de las historias que te cuentan en la noche para Sí, que no duermas. en la carne rancho. asada. Sí, qué miedo. Ay, sí, no. Aparte les encanta sacar esas historias ya cuando estás así a punto de que Sí. ya vamos a dormirnos y cada quien sabe dormir y vas a Oigan, estar. sabían que aquí Sí. se aparece el jinete sin cabeza. Y yo en lo personal soy de las que no duermo. Sí, Melissa no duerme. Con Melissa nunca puede haber una película de miedo. No, porque jamás. O sea, ahorita que estamos en Halloween, dicen, hay que ponerle en Halloween y yo, pues que les vaya bien. Pues Que que yo les voy a- vaya bien. Yo prefiero dormir. O sea, es que qué necesidad de ir, a ver, qué necesidad de ir a sufrir. Es la adrenalina. No, porque yo estoy tensa. O sea, yo termino contracturada después de ver Sí. una película de miedo. Y con la mandíbula así trunca, de que todo el tiempo estoy de que. Sin uñas. Ahí vienen. No, pero están padres. A mí la verdad sí me gustan y sí las Sí, disfruto. Sí me asusto mucho. Pero les gusta Me verlas. encanta, o sea, siempre grito con las películas. Pero pues me gusta como que ver la historia. Sí. Más estas de que basado en hechos de la vida real. Híjole, desde ahí me pierdes. Basado en el hecho de la verdad, ya tengo suficiente con Ya lo que tengo hay. suficiente. Ya tengo suficiente con lo que hay, Pero no sí, quiero más. en nuestro siguiente podcast les vamos a contar historias de terror Ujú. para que no se pierdan nuestros episodios de octubre de terror. Muchas gracias por habernos escuchado. A mí nadie me avisó, a mí nadie me preguntó. Pero nos vemos en el siguiente episodio con historias de terror. Así es. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias y no olviden Denle like, seguirnos. suscriban, Compártanselo a compártanos. alguien que quieran pasar esas historias y pues Sí. es todo. Muchas gracias. Bye bye.